y a todos los santos hermanos nuestros. Los de Italia los saludan. Ahí está. En Italia se asienta la comunidad romana, que es su capital. ¿Qué sucede? Que Roma se vuelve el centro del mundo, al menos así lo tomaban ellos, como el centro del mundo. ¿Por qué? Porque Roma había conquistado a los reinos cercanos y no tan cercanos. Roma era el gran conquistador. De hecho, ¿quién es el que somete a los judíos? Roma. Y no solo a Roma, a los sirios, a los de Tesalónica, los colosenses, los de Filipo, que son los filipenses. A todas esas comunidades Roma las tenía sometidas, así que Roma era el punto clave. Entonces, desde ahí escribe Pablo a los corintios. Ya estaban los dos en Italia, ya estaban en Roma. Y Pedro, en el anterior, en el capítulo 5:13 dice, desde Babilonia. ¿Por qué Babilonia? Porque Roma era vista como la gran ramera, era la Babilonia del demonio. ¿Por qué? Porque ahí estaba el centro de la perdición, en Roma. O sea, como quien dice, agarraron ese lugar para que cambie, ¿no? O sea, para... Era un lugar icónico. Era un lugar icónico. Era el lugar más importante. Y al ser conquistado por los apóstoles de Jesús, ahí está el centro de la perdición, pues ahí va a estar el centro de la colonización por la palabra de Dios. Ahora sí, ahí está la respuesta a tu pregunta. ¿Por qué en Roma está asentada la sede? Por esa misma razón. Porque era un lugar fuerte de pecado, de perdición. Querías destramparte, querías tomar, tener mujeres. Vete a Roma. Así era. Bueno, ahorita no es tan diferente, ¿verdad? Y no solamente en Roma, sino en cualquier lugar del mundo. Así como tenemos como centro de perdición Nueva York, así como tenemos centro de perdición Brasil, o sea, están catalogados como centros de perdición. ¿Por qué? Porque allá está todo, ahí están los centros nocturnos más grandes, Las Vegas. ¿Qué podríamos decir de Las Vegas? Es otro centro de perdición, porque ahí encuentras de todo, drogas, sexo, alcohol, o sea, todo eso. O sea, son las nuevas Roma, son las nuevas Babilonia. Ahora sí, está entendido, está captado el por qué fue Roma la sede. Claro que en aquel momento no había un papa como tal, apenas si la iglesia estaba empezando a florecer, estaba empezando a echar raíces en todas las partes del mundo, y los apóstoles de Cristo designaban responsables encargados de las comunidades, y después poco a poco empiezan a formarse los grupos de presbíteros. Ellos mismos designan a un responsable que le van a llamar un poco más adelante obispo, aunque la palabra obispo sí la encontramos en la Biblia. Bueno, ahora, todo esto que sabemos está escrito en la Biblia. Mucha parte de estas vivencias está puesta en la Biblia, pero muchas no. Y esa parte que no está escrita en la Biblia, nosotros católicos le llamamos la Sagrada Tradición.
¿Qué es la sagrada tradición? Es la predicación por la palabra. Como ya decíamos la semana pasada, iba pasando de boca en boca, de generación en generación, imitando lo que hizo Jesús. Porque Jesús no salió con una Biblia a predicar, porque no había Biblias. Jesús no agarró los rollos de la ley y las sacó para predicar, porque estaba prohibido, no podían sacar los rollos del templo. Entonces, ¿qué hacía él? Contar. Hablar. La palabra fue su medio de predicar. Pero no solamente la palabra. Él predicó de dos maneras, y aquí las vemos. Predicó a través de sus milagros y predicó a través de la palabra. Vamos a ver qué nos dicen sus milagros. ¿Hasta aquí alguna pregunta para pasar de un punto a otro? Nandi, ¿alguna pregunta? Papi, ¿tienes alguna pregunta hasta acá? Nada más quería comentar que cuando dice lo de los rollos, que no, que estaba prohibido sacarlo, así también antiguamente al pueblo estaba prohibido leer la Biblia cuando se escribió. En realidad, Cristo, pues es cierto, no podía sacar una Biblia, un rollo, hasta cuando estuvo en el templo, cuando le habló a los ancianos, así se les entonces, Sí. a los sabios. Sí tenía el rollo adelante de él, pero él no leyó. Aparentemente estaba leyendo. Porque él se sabía todas las escrituras. Aparentemente, vamos a decir, yo no sé leer, y me ponen y voy a convencer a alguien que lo entendió. Pero Jesús, en realidad, ni escribió, Ni leyó. ni leyó. Pero sí lo sabía hacer. Eso Yo sí, sabía lo hacer, sabía hacer, pero es que, no a lo que me refiero, en el libro de Isaías, ahí está, no sé, no me acuerdo el capítulo está, pero él estaba hablando, pero no estaba viendo el rollo que tenía acá. Lo tenía acá, pero le estaba hablando en la cara a los sabios. ¿Por qué un sacerdote, no quiero adelantarme, un sacerdote cuando vas a leer, bueno, ustedes que son de todos ahorita, no sé si ya les dijeron que para leer tienes que estar así, no clavar tus ojos en... Tienes que tener contacto visual con el pueblo. Bueno, eso era todo. Y no más decirles que Jesús en realidad, muy bien, pero ¿cómo le vale decirles? Él lo sabía. Y cuando dijo, el Espíritu Santo está sobre mí, estaba diciendo la verdad. Ah, por supuesto, sí Por es eso- el mismo. Por eso los ancianos decían, ¿y este de dónde ¿Quién le vino es este? tanta- ¿Quién es este? ¿De dónde le vino tanta sabiduría? Porque los testigos dicen que ¿quién enseñó a escribir a Jesús? Porque tuvo que aprender a escribir y a leer, porque en realidad es un profeta. Bueno, eso lo vamos a ver en una clase porque hay todo un tema para hablar de eso. Bueno, sigue. Bueno, entonces, hasta aquí, de lo que ya vimos, ninguna pregunta. Ok. Entonces, pasemos a la predicación de Jesús a través de sus milagros. Porque estamos hablando de que Jesús predicó de dos maneras, con sus milagros y con su palabra. Ok, bueno, vemos la primera cita que es Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. ¿Quién ya lo tiene para que lo lea? Primera de Juan. A ver, léalo. Cumplir el mandamiento del amor. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. Pero si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre,
Jesucristo, el justo. Eres la víctima. Los milagros. Capítulo 2, versículo 1 al 11. No es primera carta de Juan, es el Evangelio de San Juan. Es el tercer libro. Evangelio no es carta. Después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Está en la página 233. Es Evangelio. Evangelio Nuevo Testamento. Nuevo. 33. Están antes de Hechos de los Apóstoles. Es el cuarto evangelio. Capítulo 2. Tres días más tarde se celebra una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había ahí 6 recipientes de piedra, de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo: llenen de agua esos recipientes, y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo, y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pero no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y le dijo: todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad, pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Perfecto. Les di una pluma a cada uno de ustedes para que apunten. ¿A qué se refiere esta cita? Es el primer milagro de Jesús. Eso, apréndanselo bien. De que este es el primer milagro de Jesús, el de las bodas de Caná. Y esta cita tiene mucho para hablar solamente de esta cita, pero solamente les voy a decir una cosa. El más grande de todos los milagros, el primero y el más grande, son 2 milagros. El primero y más grande de todos los milagros, siempre ha estado presente una mujer junto a Jesús. ¿Quién es esa mujer? Su madre. Y de estos milagros podemos sacar en conclusión, el más grande de todos es su resurrección. Y ella siempre estuvo presente, aunque no la vimos ahí en el sepulcro, pero siempre estuvo presente con él. Porque ella nunca dudó de lo que él dijo, de que iba a resucitar. Ella estuvo esperando siempre ese momento. Desde su concepción, el primer milagro y el más grande de todos, que fue su resurrección. Ella siempre estuvo a su lado, ella siempre estuvo custodiándolo, cuidándolo, esperando, teniendo fe. Por eso, cuando nosotros necesitamos algo de Jesús, acudamos a la verdadera arca de la alianza, que es María.
Como buena madre, y eso todos lo sabemos, cuando necesitamos algún permiso siempre acudimos a mamá. A mamá, siempre. Oye mamá, ¿le puedes decir a mi papá si me da permiso? ¿Cierto o mentira? Siempre acudimos a mamá. Y mamá se encarga de convencer a papá que me den el permiso. Y así como eso podemos pasar horas y horas y horas hablando de esto. Pero lo más importante es nunca nos separemos de la Virgen María, porque de ella le regala sus gracias a todos aquellos a quienes le piden. Bueno, este es el primer milagro y se da a pesar de que no era el tiempo. Eso es lo más importante de esto. Y él mismo se lo recalca. Pero mamá, todavía no es mi tiempo. Sin embargo, ella se mira y le dice a los sirvientes, hagan lo que él decía. O sea, ella confiaba y sabía de que como ella se lo había pedido, él lo iba a hacer por obediencia a su madre y por amor a su madre. Porque Jesús siempre fue obediente a su madre y la amaba como todos aman a su mamá y creo que hasta más que nosotros. Entonces, ella solamente le dice a ellos, hagan lo que les diga. Y ellos muy obedientes a lo que él dice, y dice Jesús, pues llenen esas tinajas de agua. O sea, en la cita pasada donde vemos de que Jesús dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de Dios, esa es mi madre, es mi padre, mi hermano, mi hermana. No la menospreció, no la despreció. Estaba dando una enseñanza, ¿no? Exactamente. Y con esto lo comprobamos, con su primer milagro. ¿Por qué? Porque a pesar de que él le había dicho, no es mi momento, no es el tiempo, pero sin embargo, como ella se lo pide y ella confía en él hace lo que ella quiere, él hace lo que ella le pide. Y vemos ese vínculo de amor, ese lazo de amor que los une, que nunca se rompe ni nunca se va a romper. Bueno, ahí tenemos el primer milagro de Jesús. Y así pueden ustedes ir buscando en sus casitas las citas que tenemos y las pueden ir apuntando para que sepan de qué habla cada milagro. De ahí nos pasamos a la predicación de la palabra. Busquemos Mateo 4:17. Mateo es el primer evangelio. Nuevo Testamento, sí. 4:17. ¿Qué dice? Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje. Renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Esa es la predicación de la palabra. Él nos invita ¿a qué? A seguir el buen camino, a dejar tus malas acciones, a romper con el pecado. Esa es la predicación. Esa es la buena nueva. Saber que tenemos a un Padre que nos ama, que nos cuida. Como decía en la primera carta de San Juan capítulo 2, que es la que estabas leyendo. Hay un Padre que nos ama, que nos espera con los brazos abiertos. Esa es la predicación que da Jesús. Anunciar el reino de amor, el reino de perdón, el reino de misericordia de Dios a su pueblo, a todo aquel que lo acepta.
porque Dios es un caballero, Él no te va a obligar a creer. Ciertamente Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Sí, sí, Jesús murió por toda la humanidad, pero no solamente los que estaban vivos, sino por los que habían muerto. Entonces Jesús, cuando le dice a sus apóstoles, vayan y prediquen, les da una orden. Y después Él, cuando Él muere, desciende a predicarle a los muertos. Y esto lo vamos a ver en dos citas buenísimas. Vamos a ver qué nos dice Mateo siempre en el capítulo 4, pero versículo 23. Jesús empezó a recorrer toda la Galilea, enseñaba en las sinagogas de los judíos, proclamaba la buena nueva del reino y curaba en el pueblo todas las dolencias y enfermedades. Ahí está. ¿Cuántas maneras de predicar nos enseña Jesús? Sus milagros, la palabra, el visitar a los enfermos, porque él en que estaba yendo por la calle y le decían, aquí hay un enfermo, Jesús se paraba y lo curaba. A él no le importaba de dónde venía. Aunque en algunos pasajes vemos que, como por ejemplo a la samaritana, le dice, tú eres samaritana, los samaritanos y los judíos no nos llevamos. Pero sin embargo, él le dice, dame un poco de agua. Y ella le dice, pero si nosotros ya dijiste que no nos llevamos, ¿yo por qué te voy a dar agua? Mira, si tú supieras quién te está hablando, tú me pedirías a mí el agua viva. Entonces, cuando ella se da cuenta de quién era la persona con la que estaba hablando, porque él le dice, ¿dónde está tu marido? No tengo marido. Has dicho bien, porque el que tienes no es el único, que has tenido otro. Entonces ella se da cuenta de que sabe su vida, entonces no podía ser otro más que Mesías. Y le dice, Señor, dame de esa agua. Dame de esa agua viva. Entonces, él curaba, no solamente curaba los males físicos, sino curaba completo tu espíritu, tu alma, tu corazón, tu mente. Era un paquete completo el que te daba. Y lo sigue haciendo. Si tú le das la oportunidad, si tú te acercas a él y le das la oportunidad de sanarte, te va a sanar en todos los aspectos. A ver, ahora Mateo 9. No, leímos la de 4:23, sí. Ok. Mateo 9:35. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba en sus sinagogas, proclamaba la buena nueva del reino y curaba todas las dolencias y enfermedades. Es lo anterior de yo. Entonces, cuando los apóstoles empiezan a visitar esas ciudades para ir haciendo las iglesias, no hacían otra cosa más que imitar lo que Jesús ya había hecho. O sea, ellos también hacían milagros. Ellos también. Y eso más adelante lo vamos a ver cuando Pedro también hace su primer milagro con un cojo. Eso está en los Hechos de los Apóstoles. Y le dice, después de la venida del Espíritu Santo, esa va más para Pentecostés. Todavía no hemos llegado, pero se los voy a decir. Le dice, encuentra un cojo. Y él le dice, ayúdame. Y él le dice, mira, oro y plata no tengo, mas lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el hombre tullido se levanta
Y habían casos en los que solamente con que pasara, ya sea San Pedro o San Pablo, y no me acuerdo si San Esteban, con solo que pasara y la sombra de su persona tocara al enfermo, quedaban sanos. Pero yo siento que era la fe de la persona que creía en él. Porque, por ejemplo, a veces, en las películas solo dice que se lo quieren tocar, pero su fe, que es como siempre hemos sabido, la fe es lo que mueve montañas, cura y todo. Tienes a la mujer que tenía flujo de sangre, que va a ver a Jesús. Y ella pensaba con solo tocar su manto, con solo tocar su manto voy a quedar sana, no voy a ir a ver. Y cuando lo tocan y Jesús siente que de él sale poder, dice, ¿quién me ha tocado? Y le contestan, Señor, estás viendo que estamos rodeados de una multitud y preguntas, ¿quién te tocó? O sea, y él dice, no, es que de mí salió poder, ¿quién me tocó? O sea, no todos los que se acercaban a él iban con fe, porque si no sería una cosa de que le estaría saliendo por todos lados el poder y él lo sentiría. Pero solo hubo una persona que en ese momento, los demás se acercaban por interés. ¿Por qué? Porque ya habían visto la multiplicación de los panes. Y mucha gente asistía para ver si les volvían a dar de comer gratis, como sucede hasta la actualidad. Desgraciadamente así es. Por ejemplo, a las novenas, ¿quiénes van? ¿Y cómo es que van? ¿Y para qué van? Llegan al final. A dormir y a comer. No van por devoción, no van por fe, sino que... ¿Por qué no das estrella al principio? Es que desgraciadamente así es la gente, va para ver qué le dan. No es lo que tú puedes dar, sino voy para ver qué le dan a mí. Y esa es la fe. Entonces, los apóstoles, por imitación también, hacían lo mismo que Jesús. Visitaban ciudades, creaban lo que Jesús les había dicho, vayan, prediquen y extiendan el reino. Pero todo en nombre de Él. Todo en nombre de Jesús. Así es. Entonces, hasta aquí ya entendimos que todo lo que hacían, todo lo que hace la Iglesia Católica es lo que hacían los apóstoles que directamente recibieron de Jesús. Correcto, esta es una cadenita, por eso vamos viendo lo del Antiguo Testamento con lo de la historia, lo que nos muestra la Sagrada Tradición, con lo que vemos que ha hecho Jesús. Correcto, hasta aquí estamos entendiendo. Bueno, ahora sigue Lucas 4, 43. Lucas está antes de Juan. Marcos, Lucas, Juan. Versículo 43. ¿Ya lo buscaste? A ver, lee. Pero Jesús les dijo, yo tengo que anunciar también a las otras ciudades la buena nueva del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Ahí está, no solo a los judíos, no solo a los israelitas, que era su pueblo, porque él era de raza judía, sino que él dice, no solo a ustedes, tengo que darle también a conocer a las demás ciudades. Por eso los envía, no porque él no pudiera hacer. Él perfectamente bien pudo haber hecho hasta venir aquí al continente americano, pues para eso era Dios. Pero también hay que delegar obligaciones. Exactamente, y además recordemos, todo lo que aprendemos, lo aprendemos por imitación. Y Jesús, aunque es eterno,
él no podía estar eternamente en la tierra, sino que tenía que dejarnos luchar nuestras propias batallas. Entonces, por eso dice, yo también tengo que visitar otras ciudades, tengo que hacer mi parte, pero también el hombre tiene que hacer de su propia parte. Tiene que poner su óvulo. Y ahora sí, vamos a la cita interesante que es Primera de Pedro. Pero pues no es eso. Es que la carta. Pero esa es la que me encontraste. Carta. Primera de San Pedro, después de los... Primera carta de San Pedro. Esta es la segunda de Pedro. La primera. Lo que buscas es el capítulo 1. Yo dice primera carta. Pero no es. Ahí está, Primera carta. primera carta. Es página. Todavía te cuesta un poquito de trabajo esa parte. 19. Ahí. 19. A ver qué dice. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Dónde es? Solo el 19. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. A ver, leamos el 18 y leamos el 20. A ver qué nos dice. Pues Cristo murió una vez por el pecado y para llevarnos a Dios, siendo esa la muerte del justo por los injustos. Murió en su carne y luego resucitó por el Espíritu. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Y en la que sigue? Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Esto está tremendo. Porque, en primer lugar, los hermanos separados de cualquier denominación dicen que el purgatorio no existe. Y en realidad, hasta muchos católicos piensan que el purgatorio no existe.